Una semana más. Bienvenidos y bienvenidas, psiconautas, que estáis ahí siempre escuchando estos episodios. Hoy tengo a un invitado que ya pasó por el podcast y nosotros que Alex Rey. Muchas gracias por venir y volver a colaborar con Mujeres Psicodélicas, Alex. Gracias, Marina, por invitarme de nuevo. Sí, yo quería traer a Alex porque aparte, porque él es una persona, es hombre medicina, él es terapeuta, facilitador de medicinas ancestrales y él es una persona pues, que lleva muchos años en esto y quería traerle de nuevo para ver si nos podía ayudar un poco a todas estas personas que nos escuchan, que tienen curiosidad o que tienen intención en algún momento de acercarse a una ceremonia, un retiro, qué deberían saber, qué cosas deberían utilizar o qué recursos deberían utilizar para saber qué es la persona adecuada la que va a facilitar el retiro. Así que, como lleva tantísimos años, pues sabe bastante de todo. Así que, Alex, cuéntanos, ¿qué podría necesitar una persona que tiene esta curiosidad para saber que la persona a la que se acerca no es un charlatán o una charlatana, sino alguien que sabe lo que está haciendo y respeta las tradiciones? Hoy en día, afortunado o desafortunadamente, con la globalización de las medicinas en todo el mundo, hay un fenómeno social en el cual las medicinas están viajando bastante. Am, Eso da cabida a dos vertientes de cómo se pueden identificar un hombre de medicina o una persona de medicina en situ en la selva, en el país de origen de la medicina y fuera. Yo lo llamo un neochamanismo, un Ujú. neofacilitador. Y a pesar de que esa palabra chamán no es usada en Sudamérica, usamos hombres de medicina o médicos tradicionales, pero date cuenta que un médico tradicional son personas que llevan 40, 50 años trabajando con la medicina. Se dan ese título porque llevan mucho, mucho tiempo. Claro. Cosa que yo no le daría a un neochamán, porque un neochamán puede ser o no un terapeuta, puede ser o no un psicólogo, que alguna vez en sus viajes o no a la selva, eso también se da hoy en día, han decidido compartir medicinas. Entonces, hay un fenómeno social que es interesante analizar. am, y entonces, en situ, cuando las personas deciden ir a Sudamérica, en este caso, sería identificar de qué tribu viene la persona, en este caso, si el taita o la persona que comparte las medicinas, em, de qué tribu viene, porque ahí uno puede identificar varias cosas de cuánta esa tribu, qué tan longeva es en la práctica de la medicina. eh, y también uno puede también saber cuántos adeptos tiene o qué experiencias las personas han tenido con él. Yo pienso que lo primero que hay que tener en cuenta es algo que miraba esta semana y hablaba con alguien, es la intuición, el niño interno. Es cuestionarte a ti mismo, a ti misma, qué te dice tu corazón, ¿vale? Segundo, si la persona está dentro de la ola neochamánica, que está fuera de los países de origen de la medicina, es importante cuestionar siempre, es importante. ¿Cuántos años la persona lleva compartiendo medicinas? ¿Qué otro tipo de estudios tiene? ¿Qué otro tipo de prácticas holísticas tiene? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Ha estado en Sudamérica o no? Para mi concepto, la persona debería haber ido muchas veces, no una vez como muchas veces que yo he visto, muchas veces, para que tenga la posibilidad de haber podido integrar estas enseñanzas de los abuelos y las abuelas de la selva en sus prácticas. No digo que sea malo, pero hoy en día, como tú bien lo sabes, se da ese aspecto de que las personas deciden de una manera, de una mañana a la otra, compartir medicina sin ningún estudio. Entonces, eso por un lado, los estudios, el linaje, con qué taita ha estudiado, con qué abuela en Perú ha estudiado. Las personas también a veces creen que las medicinas son en general de toda Sudamérica y solamente son de pocos países. Ujú. Solamente son Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y ya está. Algunas en Bolivia también en la parte norte, pero ya está, no hay más. Entonces es importante identificar
de qué linaje han estudiado, de dónde han aprendido, y cuestionarse qué tipo de preparación tienen, qué tipo de contingencias tienen, qué tipo de ayudantes tienen, esos ayudantes, cuánta experiencia tienen, ah, qué planes. Uno puede, yo creo que hoy en día uno también se puede dar cuenta cuando las personas organizan una ceremonia. eh, Tienen que haber enviado un cuestionario o tienen que haber entrevistado a las personas. Si no te entrevistan y si no te envían un cuestionario para saber de ti, yo lo pensaría, porque Ujú, es importante, yo lo hago en mis retiros, a saber quién viene, porque no es solamente el invitar a las personas, es invitar a las personas en su momento apropiado y hay muchas contraindicaciones en cuanto a las personas que pueden tomar o no medicinas. Y eso hay que analizarlo, hay que analizar en qué estado de su viaje la persona está, qué tipo de medicinas alopáticas la persona está tomando, en este caso de antidepresivos o pastillas para dormir. Pastillas sobre todo tienen que ver con la segregación de la serotonina. Todas esas cosas son importantes para identificar. Entonces, si tú te ves acogido o acogida, o invitado a un espacio en el cual no hay cuestionamiento de esto, también sería una alerta. Es que me he dado cuenta que conozco muchas personas que les cuesta vislumbrar quién es una persona, es un neochamán o alguien que tiene algún tipo de experiencia. También últimamente aquí en España la policía han hecho muchas redadas en ceremonias y en retiros de ayahuasca y otras medicinas. Y claro, eso también es un miedo que tiene mucha gente, ¿no? Porque realmente no están haciendo redadas por la medicina, sino por el que puedan ser un culto o una secta o neochamánica. Y eso lo que tratan es, digamos, el objetivo ya sabemos cuál es, pero bueno, entran por ese lado, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. ¿Cómo podría la gente averiguar, ¿no? Si de repente se van a ver en un estado de vulnerabilidad, como puedes estar cuando tomas una medicina, y de repente redada al canto. O sea, que te aparece ahí la policía y tú en otra dimensión. ¿Hay alguna manera de, no sé, hablar también quizá con el facilitador o la facilitadora para ver, digamos, qué experiencia tiene, ¿no? Yo pienso que eso tiene que ver con la preparación del facilitador. Am, a mí personalmente, y toco madera, no me ha pasado. Am, Pero yo pienso que los espíritus, a pesar de la modernidad y la manipulación que existe hoy en día, los espíritus hacen lo suyo. Muchas veces, ah, según lo que me ha llegado a mis oídos, estas redadas han sido a personas que originalmente no son de cuna, no son de linaje, que llevan compartiendo. No, no hay ninguna crítica ni ningún juicio. Lo que quiero es resaltar eso, ¿sabes? Casi nunca me he enterado de una redada que hubiese habido con alguien que fuera de linaje. Siempre han ocurrido con personas que no son de linaje. No Claro. sé, es algo para pensar. Sí, es que ahí es donde porque la preparación de esta medicina, en concreto la ayahuasca y otras medicinas, requiere de una preparación y un conocimiento de la sustancia y de cómo tratarla y que no es para, o sea, no es para todo el mundo y que hay gente que pues o la trae directamente de la selva o consigue alguien que la provea y tampoco saben realmente cómo es la sustancia, cómo es la medicina y qué cosas Ujú. pueden pasar, ¿no? Entonces, veo mucha publicidad también en redes sociales, gente que anuncia sus retiros. Entonces, o sea, me preocupa o quiero, digamos, que este episodio sea una herramienta para detectar así como de lejos. ¿Tú crees que son legítimos? O sea, que yo de repente veo un anuncio en redes sociales. eh, no sé, tú no te publicitas en redes sociales, ¿o sí? No, Claro. eso es algo que, sí, es algo que dentro del mundo de la globalización y del marketing de hoy en día, cuando algo se publicita demasiado, para mí
no, cuando una cosa es buena, cuando viene de una buena, no digo que haya buena, mala o buena intención. Yo creo que las intenciones siempre buenas siempre están. Pero cuando hay una publicidad muy fuerte, hay que cuestionarse. Hay que Claro. cuestionarse. Y hay otra cosa importante hoy en día con estas ceremonias neochamánicas, es la mezcla de las medicinas. Y es Ujú, algo que yo siempre he educado a las personas en las conferencias que he hecho. En la selva nunca se hacen tales mezclas. Eso es de la nueva era. Eso es de esta ola neochamánica. Eso no existe en la selva. Entonces, eso también da cabida a cuestionarse ujú. porque en mis estudios de psicofarmacología hay muchas medicinas que no se deberían mezclar. O sea, químicamente y espiritualmente no se deberían mezclar y sé que existe y pasa. Han hecho como hoy en día como unos cócteles de fin de semana a las cuales hay un plan, pero me parece demasiado, me parece demasiado. Y lo vuelvo a decir, eso no se hace en la selva. Nunca lo he Claro, visto en tantos años y tantas veces que he visitado la selva en diferentes puntos y diferentes comunidades indígenas. Nunca se hace tal cosa de mezclar cosas. interesante. Eso es Mm, un buen consejo, la verdad. sí, cuando hay demasiada mezcla de cosas, a mí inmediatamente me hace entender que es algo neochamánico primero y que es algo que una medicina. Yo tardé muchísimos años a nivel personal de estar o de sentirme preparado para compartir yagé, ayahuasca. Pasaron como 8 años porque yo no me sentía preparado y he hecho muchas, muchas, muchas ceremonias. Pero una persona regularmente en la selva tarda unos 10 años, Wow. ¿sabes? De sentirse y de poder compartir. Y o sea, es algo que viene del sentir. Hay otra cosa importante y esto es cultural. Las medicinas vienen de un patriarcado. Eh, en toda Sudamérica no hay mujeres que compartan medicina. No significa las mujeres tienen un poder, pero está en la ceremonia, pero en otro lugar. Ya hablaremos de eso en otro podcast si quieres. Ujú, ujú. Es muy importante y las mujeres forman un papel muy, muy importante. Pero las mujeres no deberían compartir medicina hasta que no hayan pasado la menopausia. Y así porque su ciclo lunar altera las medicinas. Por eso cuando yo veo hoy en día mujeres que comparten medicina, que no es que tenga nada en contra de ello, es energéticamente no es correcto porque se Ujú. altera la medicina. Y ya Ok. no sé si esas personas respetan preceptos desde la Amazonía en los cuales ninguna comunidad indígena acepta eso. Hay abuelas que sí, hay una abuela que yo conozco, dos abuelas que conozco, una abuela que se llama Pantera y ella tiene como 60 años y ella, por supuesto, pueden compartir, pero después de que hayan pasado su periodo, su menopausia en este caso. Curioso, no, no lo sabía y entiendo, pero que eso es un tema cultural que no está basado, en la ciencia, me refiero, no sé, que altera la medicina, siempre se altera de la misma forma o no sé, me da curiosidad, es pura curiosidad. Es un tema importante a tratar, pero hoy en día se sigue practicando y yo lo he vivenciado en mis ceremonias cuando una persona, una chica, le llega su luna en el momento de la ceremonia, cambia la energía de la Bueno, ceremonia, eso sí, eso te lo ¿sabes? digo yo, que ni ceremonia ni sin con ceremonia, todo eso cambia bastante en la Todo vida de una cambia, pero mujer. afecta el Claro, espacio sagrado, afecta la claro. medicina y afecta a los demás. Por eso ahora, mire, en mi último viaje a la selva estaba con mis invitados de Irlanda y una chica le llegó su luna en la última ceremonia. Inmediatamente mi maestro, o sea, nos aconsejó, no, tenemos que retirarla del espacio. Ella no se pudo unir al espacio sino hasta el día siguiente. Qué curioso, Sí, ¿porque cambia tanto la energía? cambia muchísimo. Y hay muchas cosas espirituales y energéticas que cambian muchísimo para la persona que está compartiendo, tanto como para los demás. No, a ver, desde aquí del podcast ya hemos hablado de cómo nos afectan los psicodélicos a las mujeres de forma completamente diferente, Mm, dependiendo de la fase del ciclo en el que estemos. Eso
si tanto Irene como yo en su día lo defendimos y yo lo sigo defendiendo y creemos de verdad que necesitamos más investigación en cómo nos afecta de diferente la psicodelia según la fase del ciclo, Mm, entiendo que esto es una medicina ancestral, esto es un conocimiento ancestral, entiendo que esto ya se ha visto, se ha entendido y se ha trabajado cuando se ha tenido que trabajar. Aunque venga de nos choque escuchar que todavía hay sociedades patriarcales, es que tenemos otras culturas, son otras cosas, son diferentes y no está mal ni bien, son diferentes, ya está, sí, sí, exactamente. claro. Eso por ese lado, y sí, lo que comentaba acerca de las mezclas de las medicinas. Eso hoy en día, que se da mucho en estas ceremonias neochamánicas, llama muchísimo la atención y debería de alertar a las personas a cuestionarse dónde van a ir también. Es importante. Otra cosa que te iba a preguntar es, ¿cuántas personas, digamos que serían, hombre, yo no quiero cuestionar las habilidades de todas las personas que facilitan o facilitadores o facilitadoras, pero entiendo que tiene que haber un mínimo de, o sea, un máximo de personas con las que puedes trabajar para atenderlas correctamente. Veo Sí, muchas ceremonias como masivas, no digo masivas en plan 200 personas, pero sí 30, 40 personas, sí conozco de personas que juntan a esa cantidad de gente y no mm, creo que sea lo más seguro ni lo más correcto. no. Date cuenta que en la selva, que son personas que llevan con esto toda la vida. Esto es su vida. Y allí, a pesar de que en las ceremonias puede haber 30 personas, hay 8 o 9 facilitadores. En este caso, el maestro, el taita, y hay 8 o 9 personas que le ayudan. Hay personas que ayudan hay chicas y chicos que ayudan en el espacio, porque pues en este caso, cuando hay que ir al baño o algo así, pues las chicas ayudan a las otras chicas y los hombres ayudan a los hombres, pero siempre se requiere un número mínimo de personas que apoyen en el espacio. Ujú. Yo pienso que hoy en día también han pasado tantas cosas que me he enterado, pero por la falta de preparación de los ayudantes y porque no se ha contenido el espacio realmente bien y por eso han pasado este tipo de cosas. O sea, ¿qué número para una persona que va a iniciarse o que va a hacer su primera experiencia y cuenta la gente que hay allí? ¿Qué número es preocupante si solo hay un facilitador con un ayudante, vamos a poner así? Un facilitador y un ayudante, es que depende de la experiencia de la persona, depende de la preparación de la persona. Sería un poco, sería un poco Sí, subjetivo, sí. porque si la persona está muy preparada, lleva años haciéndolo, se ha preparado realmente con un taita y todo lo demás, perfectamente puede manejar 10 personas a su cargo Ujú. sin ayudante. Ok, Pero si son más de 10 personas, se requiere sí o sí un ayudante. Dos mínimo para 10 ok. personas, serían tres en este caso. Y aún así, pueden haber momentos en los cuales las cosas requieran más atención. Claro. Que también una persona que lleva haciendo las cosas o este tipo de rituales de mucho tiempo, se trabaja mucho en lo espiritual, entonces hay cosas que se pueden hacer en lo espiritual para que este tipo de cosas no sucedan. Pero Ujú. claro, yo imagino que esto no tiene ni idea, un neo chamán no tiene idea de este tipo de cosas. Es que es muy importante porque tienes que sentirte seguro en el espacio donde vayas digamos, tener esa experiencia y tienes que sentir que si algo pasa, alguien te va a atender. Eh, Sí, es muy importante porque esto no es ninguna tontería, que estás sí, expuesto, estás vulnerable, pueden pasar cosas, puedes sentirte sobrepasado por la experiencia. Incluso creo que en alguna ocasión me comentaste que también depende mucho el espacio. El espacio debería ser un espacio muy concreto, ¿cómo debería ser un espacio en una ceremonia? importante, sí, me gusta esa pregunta. Am, los espacios deben ser sitios no urbanos, porque hoy en día desafortunadamente también se da ese caso de ceremonias en sitios urbanos, lo cual nunca lo aconsejaría. Tienen que ser casas o sitios apartados en los cuales haya contacto con la naturaleza, donde haya un sitio privado,
pero también donde un sitio que esté preparado espiritualmente, energéticamente preparado y donde, por ejemplo, haya medidas de contingencia para cualquier cosa que suceda. Em, en este caso, am, yo mis ceremonias las hago en una casa privada donde hay hectáreas y hectáreas de tierra alrededor, de Ujú, bosques y no hay nada más. Esa sensación de privacidad le da a la gente seguridad. Pero yo pienso que la seguridad está implícita en la persona que comparte. ujú, Pues lo que nunca, por ejemplo, recomendaría hacer una ayahuasca en un bosque o en un sitio abierto. Hay medicinas, otras medicinas que se pueden hacer en sitios abiertos, por ejemplo, unas setas, otro tipo de viajes. Pero una ayahuasca requiere un sitio, un contenedor. ujú. Entonces, nunca lo recomendaría en un sitio completamente abierto, porque ahí pueden pasar cosas que no se pueden manejar desde el punto de vista energético. Ok. Entonces, ese es un punto importante. Un San Pedro también requiere un sitio abierto, pero también un contenedor. Entonces, hay medicinas que requieren un sitio cerrados, requieren sitios que realmente tengan un contenedor. ¿Y qué tendría que tener? O sea, porque entendemos que, o sea, para el que no lo sepa, las medicinas ancestrales normalmente se hacen para pasar la noche, en ese Sí, sitio, ¿no? Y sí. va pasando y va sucediendo, pues, todo durante la noche. Entonces, también tiene que estar acondicionado para, o bien que la gente se siente, se tumbe, o tenga Mm, acceso al baño también, ¿verdad? mm, O que incluso tenga una sala anexa por si hay alguien que necesita un espacio para, mm. coger aire, no sé, un poco separarse del grupo, no sé, cuéntame. Ese punto es importante también. Yo pienso que las personas deberían preguntar dónde se va a compartir, cómo es el espacio, dónde vamos a dormir, cómo se va a descansar después de la medicina. En mi casa lo has descrito perfectamente. Yo tengo el cuarto de ceremonias. Aparte, yo tengo otro salón de estar donde la gente puede disipar sus emociones si el cuarto de ceremonias está muy cargado. Entonces, esos espacios, un baño como mínimo, o sea, puede ser, en teoría depende del número de personas, pero deberían ser dos, pero como mínimo un baño, como mínimo cosas mínimas. En Ujú. la selva es muy básico, pero así de básico hay dos baños siempre. Muy limpitos, no, porque la gente a veces piensa que porque es la selva, Ay, entonces no. es fatal. La gente es higiénica en cualquier sitio también. Exacto, pero entonces hay baños, hay un cuidado, está todo limpito. Yo pienso que cuando las personas van a una ceremonia, em, también a veces, por un lado, está esta ola de la nueva era, en el cual se mezcla un poco no quiero ser racista, un poco lo hippie con lo ancestral, Ujú. que muchas veces no tiene nada que ver, porque Mm, esto ya es otro tema Sí, de apropiación cultural, pero bueno, un eso día es otro, tenemos que hablar de eso, Alex, porque es sí, un temazo, ¿eh? es un tema de apropiación cultural muy importante. Pero básicamente bueno, algo importante que tiene que ver en el espacio es una mesa, el espacio sagrado desde donde se comparte la medicina. Ujú, Ese altar es el pilar del espacio sagrado. Si no existe un pilar, si no hay una mesa desde donde se comparte la medicina, da mucho que pensar, ujú. da mucho que pensar. Y también lo que tú Interesante. dices en cuanto al sitio. Yo he visto sitios en los cuales le invitan a demasiadas personas y luego no hay dónde caminar, luego no hay dónde moverse. Eso es contraproducente. Tiene que haber un espacio entre persona y persona, un espacio en que las personas puedan levantarse, que haya espacio, pero yo he visto muchos espacios que lo que hacen es ponen así como galpones de pollos y uno, y uno al lado del otro. Y eso me parece contraproducente porque las personas tienen sus viajes las sensaciones se acumulan o se exageran, y entonces tú te sientes como acorralado, entonces nunca lo aconsejaría.
Es muy interesante todo lo que estás compartiendo, creo que es súper, súper útil. También te quería preguntar, esto ya es un tema a lo mejor más delicado, pero de pronto me puedes orientar o puedes orientar a las personas que nos están escuchando. Tema precios. Yo entiendo que cada cual pone el precio que quiera y el mercado está ahí para regularse solo, pero ¿qué no es un precio que sería normal o desorbitado? Por ejemplo, para un retiro de un fin de semana. No sé, yo no quiero Es, que me digas tus precios, pero un rango entre esto y esto sería una cosa razonable. Más allá de eso, cuidado. sí, yo soy consciente, y lo digo por experiencia propia, las personas como yo, pues tenemos que pagar nuestros viajes, a las medicinas, un montón de cosas, ¿no? Ujú, Em, yo sé, por ejemplo, en mi caso, que hay personas que cobran más que yo, pero no hay que irse por los dos lados, ni por la parte de cobrar mucho más, ni por la parte de sobrevalores, no valorarse tanto. ujú, Am, También otro fenómeno que yo veo hoy en día, y he sido testigo de ello, son ceremonias en las cuales son para millonarios. Si, por ujú. ejemplo, tú te vas a Costa Rica, hay centros de sanación que pagas $5,000 y nada más Wow. asistes a 3 ceremonias de ayahuasca y ahí pagas $5,000. Porque claro, es una finca que tiene cascadas, que tiene piscina, que tiene el super lujo. Lujo. Claro, Sí, lujo. super lujo. Pero ahí yo vuelvo a cuestionar a las personas. Tú te vas a un resort a sanarte, vas a sanarte del resort. Claro que es cómodo, a quien no le gusta estar en un resort, pero ¿de eso se trata? Ahí yo lo cuestiono. Entonces, dar un precio como tal no podría, porque hay personas que yo he estado y han compartido medicinas en sitios preciosos que el precio se ha aumentado por el tipo de logística que se ha tenido que hacer en Ujú, la casa. Entonces, eso ha aumentado el precio. ujú, Muchas personas, que yo soy consciente de eso, han sido contratadas, como yo, otros tipos de facilitadores, y las otras personas arreglan los precios del alquiler de la casa, preparan a alguien que cocine, un buffet y bueno, lo demás, actividades. ujú, Entonces, claro, es un poco subjetivo decir cuánto se puede cobrar o no, porque depende del sitio, depende de otras actividades que haya, como lo hacen hoy en día o como yo lo hago. Entonces es subjetivo, pero tiene que ser algo razonable. Yo ya pienso ujú. que podemos llevar un poco a la razón, al common sense. Vale, bien, es un buen consejo, pero el que quiera, hay todo tipo de experiencias y el que tenga el dinero para experimentarlo, excelente, pero debería haber también eso, que no sea exagerado. El Un precio, sentido pues, común, sí, exacto. No porque sea más caro es mejor, nunca. claro, Pasa con esto y con todo. claro. Y la última pregunta que te quería hacer es, ¿tiene que haber una integración al día siguiente? ¿Tiene que haber una conversación? Sí, Eh, y si hay alguien, te ha pasado, bueno, sigo haciéndote preguntas rápidamente, pero ¿ha habido casos de que el irse tan retirado haya podido poner en peligro a las personas porque están muy alejadas de, a lo mejor, de la ciudad donde pueden atenderles si hay algo que se complica? Creo que es un tema interesante que mucha gente que no tiene contacto con estas cosas se preocupa de que le vaya a sentar mal, de que se vaya a poner muy mal, muy enfermo y que no puedan atenderle y necesiten llevarle a un hospital y estén muy alejados. em, nunca me ha pasado. Son Ok. temas que se manejan en un espacio sagrado y esas cosas no suelen pasar. Nunca Ujú. me ha pasado a mí en tantos años de práctica, eh, y toco madera por ello, pero no, Maravilloso. sí, esas cosas no suelen pasar, no deberían pasar, Ok. porque todo se tiene que manejar en el espacio. Hay que perder el miedo en cuanto a lo que pueda pasar y que se sienten mal y eso son cosas típicas de la medicina, pero que pase a mayores, nunca. Genial. Y lo que te decía del tema de la integración es importante Ah, sí. que el facilitador, digamos que no te den la medicina, se te pasan los efectos y te mandan para casa y ya. No, 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 no. Tanto yo siempre lo reivindico en mis espacios sagrados. Es tan importante la integración como lo es la medicina e incluso más importante.
Yo hago mucho trabajo de integración con mis clientes, con las personas que trabajo en cuanto a información, en cuanto a actividades, en cuanto a los círculos. Y el día después de cada ceremonia hay un círculo de integración, hay una escucha, hay un círculo de compartir lo que pasó, porque son cosas que sobre todo para las primeras personas no pueden entender. Y para eso está mi labor, para eso está la labor de los otros ayudantes y de las demás, porque Ujú, todos estamos reflejados como en un espejo, ¿no? Entonces, la integración es súper, súper importante. Y si no ujú. la hay, también daría mucho que pensar. Interesante. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque hay gente que simplemente facilita la medicina y en cuanto tú estás más o menos bien, ala, para casa. Y esto, Sí, esto va de cosas mucho más profundas y hay que entender, hablar y compartir la experiencia. Y la última pregunta en este caso es, tú decides, por ejemplo, vamos a pensar, vas a hacer una ceremonia y te llegan 15 personas, aunque tú solo vas a manejar un grupo de 10. Te llegan 15 personas. Tú eliges de alguna manera con sus perfiles y como ellos han compartido su información a las personas adecuadas para cada ceremonia, porque o vale cualquiera, da exactamente igual no. que estén en diferentes puntos en su vida o diferentes puntos en su camino, digamos, de sanación. No sé, los mezclas, eliges perfectamente los perfiles, porque al final lo del set and setting creo que aplica también a las medicinas ancestrales y al final con quién lo haces también afecta mucho tu propia experiencia. Entonces, claro, me imagino que tú seleccionarás a las personas, ¿no? Sí, yo hago un screening. No significa de que sea algo discriminativo. Ah, pero, por ejemplo, no suelo mezclar patologías. Por ejemplo, o personas que vienen con adicciones fuertes a la heroína, por ejemplo, con otras personas que, sabes, que vienen con otras patologías o que sencillamente vienen con otros traumas. Entonces, no me gusta mezclar y eso es por mi bien y por mi bien del espacio. No pasaría nada, pero es más bien para el cuidado del colectivo, Ujú, porque generan muchas energías más pesadas, se generan otro tipo de prácticas durante la ceremonia que requieren una limpia más fuerte. Entonces eso hace que las demás personas se sientan, wow, esto es fuerte. Cosas que se tienen que hacer para a una persona que es adicta a las drogas no se hacen tanto como para una persona que pues viene a tener una experiencia. ujú, Entonces, sí, hay un screening. Yo no, en mi caso, hay una logística muy, muy pensada para cada retiro que hago. Llevo haciendo esto muchos años, entonces hablo con la persona, indago de dónde viene, dónde está, y si encuentro algo así, entonces lo pongo en un calendario para otro tipo de sesión, entonces junto a personas que están en una misma o una similar vibración para que haya una ujú. mejor experiencia. Sí. Es súper importante porque además, desde mi experiencia, que obviamente no he probado las medicinas ancestrales como tal en una ceremonia, cosas que a mí se me plantean como en una experiencia potencial de poder hacerlo, el hecho de que haya personas transitando un estado muy fuerte, ¿no? Que a lo mejor gritan o lloran o patalean o se levantan o de alguna forma siempre pienso, porque me ha pasado, que me distraigo de mi propio proceso. Entonces, ¿cómo se gestiona eso para que nadie pierda en su experiencia? O sea, sin reprimir, claro, porque al final estás pasando un proceso, entonces. Claro, esto todo tiene que ver con las medicinas, todo tiene que ver con un viaje, todos somos espejos. em, es un release de emociones y en este caso todo es aceptado. El llorar, el gritar, el vomitar, el gritar, todo es aceptado. Ahí es cuando practicamos, porque la ceremonia consiste no en estar en un cuento de hadas, es estar en la vida real, y esa es la vida real. Si tú Ujú, estás en el centro de Madrid, en el metro, con todo el ruido que hay, tú tienes que mantener tu centro, de eso se trata. Y en la ujú, ceremonia igual, por más de que sea momentáneo, pero es aprender a lidiar con la vida, y eso es la vida. La vida no todo es perfecto tal y como queramos, ¿no? Entonces, y algunas veces, y la gran mayoría de las veces, esos gritos o esa exaltación de emociones le sirven a las personas.
más de lo Ujú, que las personas se puedan imaginar, a pesar de que no gusten en un principio, pero sirven porque despiertan cosas en las otras personas ujú. que no saben y que a la larga les sirven. Qué interesante. Me gusta, me gusta ese punto de vista. Es maravilloso. Pues Alex, creo que lo vamos a dejar aquí. Gracias de verdad por todos estos consejos, por compartir este ratito y darnos tanto material para elegir muy, muy bien dónde vamos a sanar o dónde queremos acercarnos a compartir las medicinas ancestrales. Y creo que es todo muy útil. Simplemente a los que nos estáis escuchando, recordaros que estamos en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Y además tenemos un email donde nos podéis escribir y contarnos lo que queráis. Es hola@mujerespsicodélicas.com. Y además recordaros que al final del episodio hay un disclaimer legal que me gustaría muchísimo que escucharais y que tuvieras muy presente con toda la información que se comparte aquí en el podcast. Así que muchísimas gracias, Alex. Te espero por aquí en otra ocasión para seguir compartiendo. Y gracias a todos los que escucháis y seguís consejos muy sabios que se compartan aquí. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.